mamitas, queremos verlas. Muy bien, después les vamos a hacer un pequeño reconocimiento a cada una de ustedes. Hoy queremos enfocarnos justamente en este tema que tiene que ver con el Día de la Madre. Ana, una mujer conforme al corazón de Dios. Y esto no quiere decir entonces que los varones se pueden poner de pie y se van, ¿no? Aquí también hay mensaje para los varones, como ustedes van a descubrir luego en el pasaje. Incluso para todas las mujeres, aunque no sean mamás, pero claro, vamos a darle un énfasis al tema de las mamitas el día de hoy. Yo estaba mirando en mi computadora, porque yo tengo registrado todas las prédicas que se han dado desde el 2012 que llegamos aquí a la iglesia, ¿no? Ya van a ser 5 años, hermanos. Este mes de junio cumplimos 5 años con ustedes. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? Parece mentira, pero bueno, 5 años ya. Y yo tengo todas las prédicas desde el 2012. Y estaba mirando que solamente en el 2013, en el Día de la Madre, prediqué acerca de 2 mujeres del Antiguo Testamento. Una de ellas era Jocabet, ¿no es cierto?, la mamá de Moisés. Pero de ahí no han habido más prédicas sobre el Día de la Madre. Así que dije, no, este año vamos a darle un giro a la prédica habitual de misiones que tenemos siempre en el mes de mayo y vamos a hablarle a las mamitas el día de hoy. Así que hoy estamos celebrando el Día de las Madres. Yo no sé cuántos de ustedes saben cómo se creó el Día de las Madres, pero hay algunos datos interesantes que encontré, porque algunos piensan que el Día de las Madres se creó básicamente como una estrategia comercial para vender más cosas, ¿no? Porque se supone que hay que regalarle a las mamitas algo en su día. Pero otros remontan el origen del Día de las Madres al mundo griego, cuando la diosa Rea, que era la hija del dios Júpiter, era de manera especial venerada y alabada. Pero no hay mucha base como para pensar de que el origen del Día de las Madres tiene que ver con el mundo griego o con una fiesta pagana. Más bien encontramos datos de que el Día de la Madre se remonta al siglo XVII, allá en Inglaterra, cuando en aquella época había mucha escasez económica, entonces las personas, los hombres, tenían que trabajar duro en las fábricas. Y era tan fuerte el trabajo que estaban prácticamente internados en las fábricas trabajando. Pero se acordó que un domingo al año se le iba a dar libre a los trabajadores para que pudieran hornear un pastel y llevárselo a sus mamás y celebrar así como regalo, ¿verdad?, el Día de la Madre. Algunos colonos ingleses, cuando invadieron los Estados Unidos de Norteamérica, trajeron esta tradición británica también a los Estados Unidos para celebrar el domingo, lo que se llamó el Domingo de las Madres. Y parece que esa primera celebración de otoño de 1872 fue iniciativa de una escritora en la ciudad de Boston que se llamaba Julia Ward Howe, quien organizó una gran manifestación pacífica y también de carácter religioso, dicen algunos, donde invitaba a todas las mamás que habían perdido hijos en la guerra. Y entonces, para hacerles un homenaje, en ese año, en 1872, se celebraba el Día de las Madres. Pero dice la historia que con los años esa celebración cayó en el olvido. La gente se olvidó de esa celebración del Día de la Madre y no fue sino hasta la primavera de 1907, al oeste de Virginia, cuando se reinstauró nuevamente el Día de las Madres en los Estados Unidos. Y curiosamente, fue Anna Jarvis, una mujer que también se llama Ana, como es el tema de nuestra prédica del día de hoy, quien era una ama de casa, quien empezó toda una campaña a escala nacional en los Estados Unidos para establecer un día íntegramente dedicado a las madres norteamericanas. Jarvis decidió escribir unas cartas, esta mujer, a los maestros, religiosos, políticos, abogados de aquella época, para que apoyaran el proyecto que ella tenía de celebrar el Día de la Madre. Y fue así que en 1910, en esa fecha, ya se celebraba en casi todos los Estados Unidos el Día de las Madres. Y el presidente Wilson, en 1914, entonces firma una proclamación
donde se establece que el segundo domingo de mayo va a ser el Día de las Madres. Así que la primera celebración oficial del Día de las Madres ocurrió en 1914 en los Estados Unidos, y a partir de allí la mayoría de países en el mundo celebran el Día de las Madres el segundo domingo de mayo. No todos los países, porque en Argentina se celebra en el mes de octubre el Día de las Madres, ¿no? Bueno, los argentinos siempre quieren sobresalir por algo, y ellos dijeron, no, no lo vamos a hacer en mayo, vamos a hacerlo en octubre, y ellos lo celebran en octubre. Con el perdón de cualquier argentino que haya en esta mañana aquí, ¿no? A quienes yo quiero mucho, a los argentinos. Pero es así como se empieza la celebración del Día de las Madres. Ahora, cuando estuve mirando qué mujer de la Biblia podía escoger para el día de hoy para compartir con ustedes, en realidad habían varias mujeres que son ejemplo en la Biblia, que podrían ser consideradas como un ícono en el Día de las Madres. Sin embargo, quise que pensáramos en Ana, esta mujer que aparece en Primera de Samuel capítulo 1. En todo el capítulo 1 en realidad se habla de Ana, de una madre ejemplar, como yo he titulado el sermón, una madre conforme al corazón de Dios. Así que vamos a leer Primera de Samuel capítulo 1, a partir del versículo 1 en adelante. Síganme con la lectura porque la historia es por demás fascinante. Y estoy seguro que algunas mujeres, si no muchas, se van a identificar con esta mujer llamada Ana, la madre de Samuel. Dice así, Primera de Samuel, capítulo 1. Hubo un varón de Ramatamaín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham. Recuerden ese nombre, Elcana, ¿ya? Hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí
a Jehová. Hasta aquí la lectura en estos momentos de la palabra del Señor. Este es un pasaje por demás digno de ser representado, ¿no?, en una obra de teatro. Es muy gráfico, muy aleccionador y tiene tantos detalles que nos llaman la atención y que sobre todo nos dejan una serie de principios espirituales. Este pasaje tiene sus raíces en el libro de Jueces, en aquella época en que era la época más caótica de la nación de Israel. Israel no tenía rey, ellos querían tener un rey como las demás naciones paganas, olvidándose que Dios era su rey, olvidándose que lo que el Señor quería para Israel es que fuesen una nación teocrática, es decir, centrada en Dios, no una monarquía. Sin embargo, al ver que las naciones paganas tenían reyes, Israel quiere un rey. Y dice la Escritura en Jueces que no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso se repite constantemente en el libro de Jueces como una frase que describe el caos de la nación de Israel. Y entonces Dios tiene que levantar un juez, y levanta a Débora, y levanta a Sansón, y levanta a Samuel, y empieza a levantar una serie de jueces en la nación de Israel. Porque era un caos lo que vivía. Sin embargo, ellos querían un rey. Samuel vendría a ser el hijo que nacería de Ana y que se convertiría en la persona quizá más influyente de la nación de Israel, porque es Samuel quien va a ungir a Saúl como rey y posteriormente a David como rey. Y de Ana, de esta mujer que tenía un corazón conforme Dios quería que lo tuviese, viene Samuel. Y esto es importante señalarlo porque mientras Israel está pidiendo un rey para ser como las demás naciones, Ana está pidiendo un hijo que cumpla los propósitos de Dios. Qué interesante el contraste entre una nación que pide rey para ser semejante a las naciones paganas y esta mujer que va a derramar su corazón delante de Dios para que Dios le conceda un hijo que sería una de las personas más influyentes en la nación de Israel. Y la primera pregunta que queremos responder es, ¿quién era Ana? Poder tener una descripción de ella. El versículo 2 de 1 de Samuel capítulo 1 nos dice que era una de las esposas de este hombre llamado Elcana. Elcana, al parecer, fue un descendiente directo de Leví, según lo dice el libro de Crónicas. No tenemos muchos más detalles acerca de este hombre. Lo que sí se nos dice es que tenía dos esposas, dos mujeres. Una se llamaba Ana, que es nuestra protagonista y objeto de estudio en esta mañana, y la otra era Penina. Penina. No nos dice la Biblia que Dios aprobara que Elcana tuviese dos mujeres. Ojo, no es que Dios está favoreciendo la poligamia o que Dios está de acuerdo con el hecho de que Elcana tuviera dos mujeres. Simplemente está describiendo una realidad. La realidad de que Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Probablemente era una familia disfuncional. Ustedes se pueden imaginar un hombre con dos mujeres viviendo juntos, ¿no? Era un drama seguramente el que vivían ya por el simple hecho de violentar un principio espiritual, ya que Elcana tenía dos mujeres. Ahora, mucho más gráfico es el problema familiar cuando encontramos que una de las esposas, Penina, atribulaba constantemente a Ana por una realidad que a ella le tocaba vivir. Y encontramos una descripción interesante de Ana en el versículo 5. Se nos dice en el versículo 5 que Ana, que Elcana le daba a Ana una parte escogida del sacrificio. Eso es lo primero que nosotros encontramos. Ana recibía una parte escogida del sacrificio. Después de que se había hecho el sacrificio, dice la Escritura que Elcana tomaba una parte y se la daba a Penina y se la daba a sus hijos, pero dice que para Ana separaba lo mejor, la parte más hermosa, quizá más sabrosa del sacrificio. ¿Y por qué razón lo hacía? Aquí aparece la segunda descripción de Ana, porque definitivamente Elcana era quien amaba a Ana, era amada por Elcana, su esposo. No se nos dice si amaba a Penina o no, pero sí se nos dice que amaba a Ana y probablemente tenía una predilección por Ana en medio de las dos mujeres que le tocaba con quien estaba viviendo. Y la tercera descripción es que Ana no tenía hijos.
No sabemos si esta era la razón por la cual Elcana amaba más a Ana por el hecho de que no tenía hijos. Pero el hecho era de que Ana era el objeto de burla de la otra mujer. Era el objeto de oprobio de su rival. ¿Por qué razón? Porque no le había concedido Dios el tener hijos a Ana. Ahora hay que entender que en la cultura judía, sobre todo en aquella época, el no tener hijos era una maldición. El que una mujer no pudiese procrear era visto como una maldición en aquella época. De hecho, la evidencia de la bendición de Dios sobre una mujer era que la mujer pudiese salir embarazada y si daba a luz un hijo varón, mucho mejor. Era claro que Dios estaba bendiciendo a esa mujer. Ahora, ¿pueden ustedes imaginar el cuadro que vivía esta mujer llamada Ana, de ser considerada la segunda esposa de parte del Elcana y de no poder tener hijos y encima ser atribulada, afligida por su rival? Así describe en principio la palabra del Señor a esta mujer. Esto nos lleva a nuestra segunda pregunta entonces. ¿Qué sucede con Ana? Y a partir del versículo 7 tenemos una descripción gráfica de Ana. Dice el versículo 7 que así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y vamos a encontrar en Ana un proceso en su vida, en su maternidad, si queremos llamarlo de esta manera, ya que estamos en el Día de las Madres. Una mujer sencilla que va a pasar por un proceso interesante que probablemente tú como mujer también lo estás pasando o lo has pasado. Y quizá te vas a identificar con Ana en esta mañana. Lo primero que encontramos es que Ana entró en depresión. Dice la Biblia que su rival la afligía constantemente y como consecuencia de ello, Ana lloraba y no comía. Dos características que nos hablan, que nos indican de un estado de depresión en el cual Ana se encontraba. Lloraba y no comía. Ahora, podemos imaginar todo lo que sufría Ana cada año. Podemos imaginar su estado de ánimo cuando se acercaba el Día de las Madres. Y su rival lo festejaba de tal manera que se burlaba por el hecho de que Ana no podía tener hijos. ¿Te puedes imaginar lo que sucedía en el corazón de esta mujer al ver cómo su rival la irritaba? No solamente tenía que vivir con el hecho de ser la segunda esposa de Elcana, sino que además tenía que sufrir la burla por el hecho de no poder tener hijos. Y dice la Biblia que Ana solo lloraba y no comía. Entró en un estado de depresión. Y a veces, muchas veces por diversas situaciones en la vida, madres que tienen que llevar a cuesta la responsabilidad del hogar, a veces de ser padre y madre para sus hijos, que a veces tienen que pasar por la aflicción, por la burla, por el maltrato, por el desprecio de otros, a veces del mismo esposo, pueden entrar en un estado de depresión. Muchas veces nos ha tocado aconsejar a hermanas, a mujeres, que se encuentran en un estado de depresión. No pienses que tú eres la única y que no hay salida para tu problema. Porque como vamos a ver más adelante, Ana tiene victoria en medio de esta situación que le tocaba vivir. Ahora en el versículo 8, es bien interesante lo que ahí se narra, porque dice que Elcana, su marido, se acerca y le hace 4 preguntas. Ahora yo no sé cuán prudente es hacerle a una mujer que está en un estado de depresión 4 preguntas directas y de este tipo. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Y la cuarta pregunta, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y uno podría decir, tal vez Elcana se está acercando de una manera violenta donde su mujer. Pero si tú miras el proceso de las 4 preguntas, son 4 preguntas, o 3 por lo menos de ellas, que tienen un proceso lógico.
y que cualquier hombre lo haría. ¿Cuántas veces has visto llorando a tu esposa, si eres casado, o a tu mamá, y te has acercado donde ella y le has dicho, cuando la ves llorando, ¿por qué lloras? No es una pregunta absurda, ¿verdad? Es una pregunta que cualquier hombre en sus 4 cabales lo haría muy bien. O 5, no sé cuántos cabales son ya. Lo haría bien. ¿Por qué lloras? ¿Qué te está pasando? Pero en ese proceso del Cana, que me imagino se acerca donde Ana, que la ve mal y quiere ayudarla, hace una segunda pregunta. No solamente le dice, ¿por qué lloras? Sino le dice, ¿por qué no comes? Y parecería que hay un avance en la desesperación del Cana al ver que su mujer no comía y lloraba y que estaba deprimida. Y viene la tercera pregunta. ¿Por qué está afligido tu corazón? Y hasta aquí uno diría, bueno, este Elcana realmente está preocupado por su esposa, quiere saber qué le está pasando, quiere saber cuál es el problema. Pero luego él hace una pregunta que uno lo lleva a pensar y decir, aquí Elcana metió la pata. Como a veces los varones metemos la pata cuando encontramos a nuestra esposa que está pasando por un momento de aflicción. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Para qué quieres hijos? Le dice Elcana. Si me tienes a mí, yo soy suficiente. Elcana no pudo distinguir ni entender que Ana como mujer necesitaba tener en práctica el amor hacia sus hijos. Porque hay una diferencia muy grande entre el amor que una mujer siente hacia su esposo y el amor que una mujer siente hacia sus hijos. Es un tipo de amor distinto. No se puede describir. Uno no puede decir yo amo más a mi esposo que a mis hijos o amo más a mis hijos que a mi esposo o a mi esposa. No se puede. Es una medida de amor distinta. Y Elcana no entendió eso y metió la pata. Yo decía en la mañana que mi esposa suele decirle a mi hijo que está aquí presente, dicho sea de paso, a Cecitar. Cecitar ya tiene más de 30 años, pero yo le sigo diciendo Cecitar. Le dice a César, mi hombrecito. Cuando Celeste se refiere a César, lo trata así, él es mi hombrecito. A mí no me incomoda ni me molesta, porque yo sé que mi esposa tiene un amor muy particular hacia sus hijos, que es un amor distinto del que me tiene a mí. Hay que entender que la relación con el esposo es distinta con la relación de los hijos, pero sigue siendo amor. Entonces, Elcana no entendió eso y le dice, ¿no te soy mejor que 10 hijos? ¿Para qué quieres hijos? ¿Por qué lloras? ¿Por qué se aflige tu corazón? Y aunque Elcana empezó bien en su consejo y en su ayuda, parece que se desesperó, parece que el llanto de Ana lo sacó de sus casillas y le dijo la última pregunta, ¿para qué quieres hijos? Sin embargo, encontramos que la conversación con Elcana hace que Ana salga de la depresión. Porque dice el versículo 9, se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y el levantarse está indicando una acción distinta. No se quedó pasiva, no se quedó sumergida en su llanto, no se peleó con Elcana y le dijo, ¿cómo se te ocurre decirme eso? ¿No me ves que estoy llorando, que estoy afligida de corazón y tú encima vienes a decirme que tú eres más importante que 10 hijos? No, 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 no. De alguna manera, la conversación de Elcana y el efecto que él tuvo ayudó a que Ana pudiera salir de su depresión. Comió, bebió, y en el versículo 10 dice que ella oró al Señor y lloró abundantemente. Un tipo de llanto distinto esta vez. Ya no era el llanto de la depresión, ya era un llanto diferente. Ya era un llanto de confianza en Dios, de entrega a Dios, como vamos a ver más adelante. Y creo que aquí hay algunos principios espirituales y una aplicación para cada uno de nosotros. Porque en medio de todo, Elcana quiso ser comprensivo con su esposa. Con esta esposa que estaba sufriendo, que estaba acongojada, que emocionalmente estaba afectada, que estaba deprimida, que no quería comer. Y Elcana va para tratar de ayudar a su esposa
sufriente. Y la aplicación para nosotros, por eso les decía a los varones, aunque es un mensaje por el Día de las Madres, no se vayan, porque hay un mensaje para nosotros también. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que ser cuidadosos, sabios y prudentes cuando vemos a nuestra esposa y los que son hijos, cuando ven a su mamá que está pasando por una crisis emocional que puede ser causada por cuestiones biológicas, físicas o emocionales? Cuando está entrando en una depresión, cuando está entrando en una crisis de llanto, qué importante es que nosotros vayamos con la sabiduría de Dios para poder ayudar a nuestra esposa o a nuestra mamá en medio de esa situación. Quizá el consejo del Cana al final fue tan bueno porque hace que Ana salga de su depresión, y dice la Escritura que ella oró con amargura de alma. Esto no quiere decir que ella estaba enojada con Dios. No quiere decir que estaba amargada por lo que le pasaba. Cuando la Biblia dice en este contexto que oró con amargura de alma, está diciendo que ella abrió su corazón a Dios. Abrió todo lo que tenía delante de Dios para mostrarse tal y como ella estaba. Derramó sus lágrimas sufriendo delante del Señor. No se ocultó absolutamente nada. No se guardó absolutamente nada. Y aquí hay una aplicación para ti como madre y como mujer. Cuando tú estés pasando por momentos difíciles, emocionalmente hablando, abre tu corazón a Dios. Deja que el abrazo de Dios se perciba en tu vida. Deja que la presencia de Dios se manifieste en tu corazón. Y puedes abrir tu corazón al Señor y decirle al Señor lo que te pasa por dentro. Él no te va a interrumpir. Él te va a escuchar. Y Él te va a sacar de esa depresión donde quizá tú te encuentras. No des por sentado que todo se va a solucionar automáticamente. Busca al Señor en medio de la situación emocional, sea cual sea por la que estés atravesando. En tercer lugar, se nos dice que Ana desarrolló su fe. Qué tremenda fe de esta mujer. Ella creía que Dios podía cambiar totalmente lo que le estaba pasando, al punto de darle un hijo. Y nos dice el versículo 11 que ella hizo un voto al Señor. Mira la fe de esta mujer. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta mujer, que era afligida todos los años por su rival, que no tenía la bendición de tener hijos, llega un momento en que, envuelta en la depresión y teniendo victoria sobre la depresión, dice: voy a desarrollar mi fe y le voy a pedir al Señor que me dé un hijo, pero voy a hacer un voto, voy a hacer una promesa. Señor, si tú me das ese hijo será para ti. Ese hijo lo voy a consagrar a ti. Ese hijo será consagrado al ministerio. Y lo que Ana está haciendo es afirmar lo que se conoce como el voto del nazareato en aquella época. ¿Qué cosa era el voto nazareato? Era el voto que hacía un hombre que voluntariamente se consagraba a Dios, se dedicaba a Dios, y como señal, entre otras cosas, tenía tres. Primero, no se podía contaminar con los muertos, no podía tocar un cadáver, aunque fuese el cadáver de su padre o de su madre. Segundo, no tomaba vino, que era algo muy propio de la cultura judía en aquella época y hasta el día de hoy. Y en tercer lugar, no podía cortarse el cabello. Por eso es que Ana dice: no pasará navaja sobre su cabeza. Lo que Ana está diciendo es: Señor, mi hijo va a ser nazareo para ti, que es distinto a nazareno, es otra cosa. Mi hijo va a ser nazareo, lo voy a dedicar a ti, lo voy a consagrar a ti. Es por eso que Sansón tampoco debía cortarse el cabello, porque estaba consagrado al Señor. Y lo que Ana está diciendo es: Señor, este hijo lo voy a dedicar a ti porque tú me lo vas a dar. Tengo tanta fe que sé que tú me vas a bendecir con un hijo. Este hijo, Señor, será para ti, lo dedico a ti. ¿Qué tal fe? ¿Qué tal dedicación de esta mujer
que quería un hijo para ponerlo al servicio de Dios. Acá tenemos muchas madres en esta mañana. ¿Recuerdas tú la alegría que sentiste el día que te enteraste que estabas embarazada de tu primer hijo? ¿Recuerdas esas experiencias alegres y tal vez tristes propias del embarazo, porque quizá te tocó un embarazo difícil? ¿Recuerdas las lágrimas de alegría el día que tu primogénito o tu primogénita nació? Hace ya mucho tiempo, tal vez, hace poco tiempo quizá. Pero ¿cuántas de ustedes habrían estado dispuestas a entregar a sus hijos y dedicarlos completamente al Señor? Dedicarlos completamente al ministerio del Señor. Tal vez tú me dirás, pero pastor, cuando nació mi hijo yo no era creyente. Bueno, es por eso que cuando dedicamos a los niños aquí, yo le pregunto a los padres, si tu hijo es llamado por Dios al ministerio, a ser un pastor, a ser un misionero, a ser un teólogo, ¿tú estás dispuesto a respaldarlo y apoyarle en ese llamado? Es una de las preguntas que le hacemos a los padres. Porque a veces los padres piensan que dedicar a los niños es para librar al niño del infierno. No, 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 no. Es un concepto tradicional. Cuando dedicamos a un niño, la responsabilidad está sobre los padres, no sobre el niño. Son los padres los que tienen que entender cuando quieren dedicar a su hijo. Porque hay padres creyentes que cuando sus hijos jóvenes les dicen, papá, yo quiero ir al seminario, quiero prepararme, porque Dios me está llamando al ministerio. Hay padres creyentes que le dicen, no, 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 olvídate de eso. Te vas a morir de hambre. Dedícate mejor a hacer plata, entra a una carrera. Y desprecian lo sagrado del llamamiento de Dios. Ana dijo, no, Señor, tú me das un hijo, por fe será tuyo. Lo dedico al ministerio. Dice la historia que mientras Ana estaba orando, el sumo sacerdote Elí observaba lo que estaba pasando. Lo dice a partir del versículo 12. Y él piensa que Ana está borracha, que está ebria. Piensa que había tomado demasiado vino, demasiada sidra. Ahora es interesante porque ¿por qué Elí podría pensar que iba a llegar al tabernáculo una mujer ebria si el tabernáculo era la casa de Dios? ¿Por qué razón Elí supuso que Ana estaría ebria? ¿Sabes por qué? Porque en contraste con lo que Ana le pedía al Señor, que le diera un hijo para ser dedicado al Señor, Elí tenía dos hijos rebeldes que se emborrachaban en las puertas del templo. Dos hijos, Ofni y Finés, que a pesar de ser sacerdotes, estaban viviendo como mundanos. Y dice el capítulo 2, versículo 12, que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. ¿Qué contraste? Ana pidiendo una mujer, o pidiendo un hijo para dedicarlo al Señor, Elí teniendo dos hijos dedicados al Señor, viviendo impíamente. ¿Te das cuenta del contraste? Por eso pensó Elí que Ana estaba tal vez ebria. Y entonces Ana le va a dar una respuesta al sacerdote. Y Ana le dice, estoy buscando a Dios. Mire el versículo 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. No te confundas, Elí, le dice Ana. Los que están ebrios son tus hijos, que están caminando impíamente, alejados de Dios. Yo estoy buscando a Dios porque quiero un hijo para consagrarlo al Señor. ¿Notas el contraste? Ana era una mujer sencilla, una sencilla madre. Elí era un sacerdote. Se supone que los hijos del sacerdote Elí deberían ser los mejores cristianos.
debían ser los mejores sacerdotes de aquella época. Debían ser los que guardaban el testimonio. Pero eran lo peor. Y más bien Ana anhelaba un hijo para dedicarlo al Señor. Creo que no hay bendición más grande para un padre y para una madre ver que sus hijos caminan en los caminos del Señor. ¿No es verdad? Y mucho más cuando sus hijos deciden servir al Señor. Pero si tú estás pasando por una situación en la cual tus hijos se han apartado del Señor, o tus hijos no quieren saber nada con el Señor, y se han rebelado contra Dios, ¿sabes lo que te toca hacer? Buscar a Dios y ponerlos en oración. A veces en la consejería vienen padres que me dicen, pastor, ya no sé qué hacer con mi hijo, le digo que venga a la iglesia, lo obligo a venir a la iglesia, le digo, no lo obligues, no lo obligues, ora por él, busca al Señor, ponlo en oración, dedícalo al Señor y vas a ver cómo Dios va a hacer su obra, porque la palabra dice que el niño, si fue instruido en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Así que no te desesperes si en este tiempo tu hijo o tu hija no está caminando con el Señor. Dedícate a buscar al Señor. Sé ejemplo para él, sé un testimonio para ella. Busca a Dios y verás cómo el Señor te va a bendecir con hijos que caminen en los caminos del Señor y que le sirvan. No te desesperes, tú no los vas a cambiar. Es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Tú tienes que confiar, desarrollar tu fe de tal manera como lo hizo Ana y buscar al Señor. No te quedes en tu depresión, no te quedes en tu angustia, sal de ella y dedícalo al Señor. Busca a Dios, confía en Él y verás cómo el Señor va a ir transformando ese corazón poco a poco, para la gloria de su nombre. Yo sé que los que tenemos hijos que caminan en el Señor y le sirven, es una bendición muy grande. Pero conozco otros pastores, consiervos míos, que no tienen esa bendición y sufren, pero han aprendido a desarrollar su fe, a buscar al Señor y dejar que el Señor obre en sus hijos. Es una promesa de parte del Señor. Así que como madre, en esta mañana yo quiero que tú te sientas animada de que si tus hijos no están caminando con el Señor, ponlos delante de la presencia del Señor. Y si ya los pusiste, no te des por vencida. Sigue orando, sigue buscando al Señor y verás cómo el Señor en su momento va a responder tremendamente. Amén. Parece que Ana continúa con su vida, pero ella no bajó la guardia. ¿Sabes por qué? Porque tuvo una vida de adoración permanente. Dice el versículo 19 que levantándose de mañana adoraron delante de Jehová. Ella fue a adorar al Señor. No se dio por vencida. No se sumió en su tristeza, en su desesperación, en su angustia. No se quedó allí tirada, llorando todo el tiempo. No. Ella se levanta, sale de la depresión, desarrolla su fe, busca a Dios y empieza a adorar al Señor. ¿Es esa tu actitud como madre, como mujer, cuando estás en una crisis? Porque si tú te quedas solamente en tu depresión, esa es una señal de que no estás confiando en Dios. Y necesitas desarrollar tu fe, buscar al Señor y adorarlo permanentemente como un estilo de vida. Finalmente, ¿cuál fue el resultado en la vida de Ana? ¿Qué pasó con esta mujer? Bueno, en primer lugar, Samuel le es concedido como un hijo. Nace Samuel. Dice el versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedí a Jehová. Nace Samuelito. ¿Cuántos Samueles hay acá? A ver, levanten la mano. ¿Hay algún Samuel aquí? ¿Alguien que se llame Samuel? No ha venido el Samuel que yo conozco. De repente estuvo en el primer culto. Samuel significa escuchado por Dios. Qué lindo.
Así que si quieres escoger un nombre para tu hijo que van a nacer pronto, puedes llamarle Samuel Francisco. Ahí está. Linda combinación. Samuel significa escuchado por Dios. Escuchado por Dios. Dios le concede a esta mujer piadosa un hijo. Y Dios va a edificar su trono sobre el llanto de esta mujer que buscaba al Señor. Y le concede un hijo que va a ser una tremenda bendición para la nación de Israel y para el mundo. En realidad para todo el mundo. Porque es Samuel quien va a ungir a Saúl, quien va a ungir a David como reyes de Israel. Ahora, cuando yo veo a esta mujer que tiene este hijo que se llama Samuel y su anhelo por tener ese hijo, pienso en el tremendo contraste que hay en nuestra sociedad el día de hoy, con mujeres que salen embarazadas y que no quieren tener a su hijo, que prefieren arriesgarse con el aborto bajo la excusa de que es su cuerpo o bajo la excusa de que tienen el derecho sobre ese cuerpo. Qué triste ver cómo se frena una vida por un egoísmo de esa naturaleza. En segundo lugar, encontramos que Ana cumple su promesa. No solamente Dios le concede el hijo, sino que ella cumple su promesa. Y a partir del versículo 21 en adelante se nos dice que Elcana subió con toda su familia para ofrecer el sacrificio, pero Ana no sube, sino que le dice a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante del Señor y se quede allá para siempre. ¿A qué edad se desteta un niño? ¿Al año y medio? Algunos a los 2, dependiendo. A los 15 no, ya está muy grande. Pero dice que ella esperó que sea destetado para llevarlo delante del Señor y que se quede allí para siempre. Entonces Elcana le dice, bueno, haz lo que bien te pareciere, solamente que cumpla el Señor su palabra. Y dice la escritura que se quedó Ana y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y después que lo hubo destetado, versículo 24, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, y el niño era pequeño. O sea, lo estaba entregando al Señor para cumplir su promesa cuando Samuel era Samuelito, cuando era un niño pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí cuando junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor todos los días que viva. Será de Jehová. Y Ana cumple su promesa. Viene donde el sumo sacerdote Elí, quien le había confundido con una mujer ebria, y le trae a su hijo Samuel para cumplir su voto. Cuida a su hijo mientras era niño hasta el momento en que iba a ser presentado en el templo, y luego entonces el niño, dice la escritura, se quedaría allí para siempre. ¿Puedes imaginar este cuadro? Tanto anhelaba Ana tener un hijo que cuando lo tiene, ahora tiene que entregarlo al Señor para cumplir su promesa, para cumplir el voto que lo había hecho. Pero esta vez no lo hace con amargura, no lo hace con tristeza, como se encontraba antes cuando era atormentada por Penina, su rival, sino que ahora con gozo, con alegría. ¿Y sabes por qué se ve que es con gozo y con alegría? Porque termina el capítulo 1 diciendo, y adoró allí a Jehová. Lo hizo en adoración. Entregó a su hijo, cumplió su promesa en adoración. Pero ahí no termina la historia. En tercer lugar, encontramos que Dios le concede más hijos a esta mujer. Dice el capítulo 2, el versículo 21, y visitó el Señor a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. ¿Sabes de qué nos habla esto? De la bendición, de la prosperidad de parte del Señor para con esta mujer
que tenía un corazón conforme Dios quería. ¿Te identificas con Ana? ¿Sabes cuáles son los propósitos que Dios tiene para ti como madre? Es interesante, decíamos hace un momento que esta mujer tenía un anhelo tremendo por tener un hijo para dedicarlo a Dios. En contraste con la sociedad en que nos toca vivir, donde mujeres que pueden tener hijos, cuando salen embarazadas, prefieren el riesgo del aborto y de la muerte, bajo la excusa de que se trata de su propio cuerpo. Hubo un cartel grande que salió en una carretera, ahí lo tienen, con esa foto de ese bebé. La traducción sería más o menos así: mátelo ahora y es asesinato, mátelo antes de nacer y es aborto. Así piensa nuestra sociedad. Y no se da cuenta que detrás de todo embarazo hay un propósito divino, no solo para la madre, sino también para ese niño. ¿Cuántas mujeres han pretendido truncar los propósitos de Dios cuando han cometido aborto? Todos sabemos que nuestros hijos son prestados. Nadie es propietario de los hijos. Dios nos los da para administrarlos por un tiempo. Y nos toca a nosotros, y en especial a las madres en su día, administrar bien esos hijos que el Señor te ha dado. En el versículo 28 se nos dice que Ana adoró al Señor. Es una constante en esta mujer. Siempre estuvo adorando, porque fue una mujer conforme al corazón de Dios, porque entendió el propósito que el Señor tenía para con su vida. Yo te pregunto, ¿entiendes el propósito que Dios tiene para ti como madre? ¿Sabes cuál es el propósito que el Señor tiene para ti como madre? Ahora tú me dirás, pero pastor, yo no soy madre, no soy mamá, no tengo hijos, no puedo tener hijos. O tal vez me dirás, pastor, yo no soy casada y no tengo hijos. Bueno, déjame hablarte en un minuto solamente de una maternidad que es mucho más trascendente que la maternidad biológica. Y esta se llama maternidad espiritual, que no tiene comparación con la maternidad biológica, porque es la maternidad espiritual la que te permite ser madre de tantos hijos espirituales. Cuando tú compartes el evangelio, cuando predicas la palabra, cuando disipulas a alguien, cuando aconsejas, cuando cuidas la vida espiritual de alguien, te estás convirtiendo en una madre espiritual. Así que para ti también es el Día de las Madres. Si es que tú has sabido cumplir con el ministerio del Señor de ser madre en ese ámbito. Pero además de ello, hay tantos niños hermosos en nuestra congregación, más de 150 niños en nuestra iglesia, que son tan lindos y tan cariñosos, que tienen sus padres y sus madres que les traen, pero que también buscan algún hermano, alguna hermana de quien recibir cariño, de quien recibir amor. A mí me encanta cuando vienen, por ejemplo, las hijitas de Bruno que están aquí y de Evelyn a darme un besito. No son mis hijas, obviamente, pero qué lindo es ver cuando los niños de nuestra iglesia se pueden acercar a ti, que no tienes hijos tal vez, y puedes experimentar un poquito esa bendición de parte del Señor. Hace un tiempo una hermana, una niñita vino y se me colgaba del cuello por varios domingos. Y una hermana me dice, pastor, lo que pasa es que esta niñita no tiene papá. Hay necesidad de dar amor. Así que en el Día de las Madres, nuestro anhelo es que podamos entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, hombres y mujeres, cuando se trata de cumplir el rol espiritual que va más allá de lo biológico. Que el Señor nos ayude a todos, y en especial a ti, como madre en tu día, a que puedas entender el propósito que Dios tiene para tu vida y seas una mujer conforme al corazón de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor. Por el ejemplo de esta mujer,
Ana, que bendice nuestra vida. Y porque tú, Señor, le permitiste tener a Samuel, quien fue un hombre que trascendió en la historia de Israel y en la historia de la humanidad. Ayuda a cada mamita en este día a vivir conforme a tus propósitos y a ejercer el ministerio de la maternidad biológica y espiritual conforme a tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Mamitas, queremos verlas. Muy bien. Después les vamos a hacer un pequeño reconocimiento a cada una de ustedes. Hoy queremos enfocarnos justamente en este tema que tiene que ver con el Día de la Madre. Ana, una mujer conforme al corazón de Dios. Y esto no quiere decir entonces que los varones se pueden poner de pie y se van, ¿no? Aquí también hay mensaje para los varones, como ustedes van a descubrir luego en el pasaje. Incluso para todas las mujeres, aunque no sean mamás, pero claro, vamos a darle un énfasis al tema de las mamitas el día de hoy. Yo estaba mirando en mi computadora, porque yo tengo registrado todas las prédicas que se han dado desde el 2012 que llegamos aquí a la iglesia, ¿no? Ya van a ser 5 años, hermanos. Este mes de junio cumplimos 5 años con ustedes. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? Parece mentira, pero bueno, 5 años ya. Y yo tengo todas las prédicas desde el 2012. Y estaba mirando que solamente en el 2013, en el Día de la Madre, prediqué acerca de 2 mujeres del Antiguo Testamento. Una de ellas era Jocabet, ¿no es cierto?, la mamá de Moisés. Pero de ahí no han habido más prédicas sobre el Día de la Madre. Así que dije, no, este año vamos a darle un giro a la prédica habitual de misiones que tenemos siempre en el mes de mayo y vamos a hablarle a las mamitas el día de hoy. Así que hoy estamos celebrando el Día de las Madres. Yo no sé cuántos de ustedes saben cómo se creó el Día de las Madres, pero hay algunos datos interesantes que encontré, porque algunos piensan que el Día de las Madres se creó básicamente como una estrategia comercial para vender más cosas, ¿no? Porque se supone que hay que regalarle a las mamitas algo en su día. Pero otros remontan el origen del Día de las Madres al mundo griego, cuando la diosa Rea, que era la hija del dios Júpiter, era de manera especial venerada y alabada. Pero no hay mucha base como para pensar de que el origen del Día de las Madres tiene que ver con el mundo griego o con una fiesta pagana. Más bien encontramos datos de que el Día de la Madre se remonta al siglo XVII, allá en Inglaterra, cuando en aquella época había mucha escasez económica, entonces las personas, los hombres, tenían que trabajar duro en las fábricas. Y era tan fuerte el trabajo que estaban prácticamente internados en las fábricas trabajando. Pero se acordó que un domingo al año se le iba a dar libre a los trabajadores para que pudieran hornear un pastel y llevárselo a sus mamás y celebrar así como regalo, ¿verdad?, el Día de la Madre. Algunos colonos ingleses, cuando invadieron los Estados Unidos de Norteamérica, trajeron esta tradición británica también a los Estados Unidos para celebrar el domingo, lo que se llamó el Domingo de las Madres. Y parece que esa primera celebración de otoño de 1872 fue iniciativa de una escritora en la ciudad de Boston que se llamaba Julia Ward Howe, quien organizó una gran manifestación pacífica y también de carácter religioso, dicen algunos, donde invitaba a todas las mamás que habían perdido hijos en la guerra. Y entonces, para hacerles un homenaje, en ese año, en 1872, se celebraba el Día de las Madres. Pero dice la historia que con los años esa celebración cayó en el olvido. La gente se olvidó de esa celebración del Día de la Madre y no fue sino hasta la primavera de 1907, al oeste de Virginia, cuando se reinstauró nuevamente el Día de las Madres en los Estados Unidos. Hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró a Jehová
y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Hasta aquí la lectura en estos momentos de la palabra del Señor. Este es un pasaje por demás, ¿no? En todo el capítulo 1 en realidad se habla de Ana, una madre ejemplar, como yo he titulado el sermón, una madre conforme al corazón de Dios. Así que vamos a leer 1 de Samuel capítulo 1, a partir del versículo 1 en adelante. Síganme con la lectura porque la historia es por demás fascinante. Y estoy seguro que algunas mujeres, si no muchas, se van a identificar con esta mujer llamada Ana, la madre de Samuel. Dice así, 1 de Samuel, capítulo 1. Hubo un varón de Ramatamaín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham. Recuerden ese nombre, Elcana, ¿ya? Hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que... Y curiosamente, fue Ana Jarvis, una mujer que también se llama Ana, como es el tema de nuestra prédica del día de hoy, quien era una ama de casa, quien empezó toda una campaña a escala nacional en los Estados Unidos para establecer un día íntegramente dedicado a las madres norteamericanas. Jarvis decidió escribir unas cartas, esta mujer, a los maestros, religiosos, políticos, abogados de aquella época, para que apoyaran el proyecto que ella tenía de celebrar el Día de la Madre. Y fue así que en 1910, en esa fecha, ya se celebraba en casi todos los Estados Unidos el Día de las Madres. Y el presidente Wilson, en 1914, entonces firma una proclamación donde se establece que el segundo domingo de mayo va a ser el Día de las Madres. Así que la primera celebración oficial del Día de las Madres ocurrió en 1914 en los Estados Unidos y a partir de allí
la mayoría de países en el mundo celebran el Día de las Madres el segundo domingo de mayo. No todos los países, porque en Argentina se celebra en el mes de octubre el Día de las Madres, ¿no? Bueno, los argentinos siempre quieren sobresalir por algo, y ellos dijeron, no lo vamos a hacer en mayo, vamos a hacerlo en octubre, y ellos lo celebran en octubre. Con el perdón de cualquier argentino que haya en esta mañana aquí, ¿no? A quienes yo quiero mucho, a los argentinos. Pero es así como se empieza la celebración del Día de las Madres. Ahora, cuando estuve mirando qué mujer de la Biblia podía escoger para el día de hoy para compartir con ustedes, en realidad habían varias mujeres que son ejemplo en la Biblia, que podrían ser consideradas como un ícono en el Día de las Madres. Sin embargo, quise que pensáramos en Ana, esta mujer que aparece en Primera de Samuel, capítulo 1.